chicos, sí, en la altura, aquí ya casi en la cima del Cerro San Bernardo. Y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se viene el viento sonda? Bueno, no sabemos. Está Gastón Galíndez, subsecretario de Prevención y Emergencias con nosotros. Bienvenido. Buen día, muchas gracias. Gracias por lo de chicos, fue para nosotros, ¿no? Ceci. Seguro que fue para nosotros. Andrés Lizardo, no sé si siente la categoría, ¿se siente? Sí, también, perfecto. Bueno, viento sonda, la gente está preocupada, pero sobre todo por lo que pasó el año pasado, ¿no? A fines del año pasado, queda todavía un poco el recuerdo de eso. ¿Qué va a pasar? ¿Está pronosticado? Está pronosticado para la zona de la cordillera y precordillera y llega la alerta meteorológica hasta ahora, hasta la provincia de Catamarca. No así para Salta aún, pero sí puede haber vientos en altura, con lo cual esto indica que de bajar la presión atmosférica, el fenómeno meteorológico ingresaría a la superficie, llegando a impactar en la ciudad o en la provincia. Lo importante ante esto es no alertar, no generar una alarma a la población, pero sí que estén en estado de alerta y poder recordar habitualmente cuáles son las medidas de prevención. Obviamente estamos en el cerro por una cuestión característica, como bien decías vos, Nico, tiene que ver con lo que pasó el 18 de septiembre del año pasado, cuando algunos pequeños focos de incendio, producto del viento, se transformaron en casi 100 focos en simultáneo en la ciudad y en distintos puntos del Valle del Lerma, que obligó a que todos los organismos de respuesta ante emergencia actuaran en simultáneo, y esto obviamente trajo no solamente un riesgo de daños a la población, sino riesgo a las vidas de las personas. Tuvimos en Quijano la caída de una torre, de una antena, de un operario y el fallecimiento de él, así que a la población le pedimos, por un lado, la prevención en no quemar, no prender fuego, no quemar restos de poda. Como dice la Secretaría de Ambiente, los restos de poda hay que atarlos en un atado de alrededor de 1 metro y dejarlo que el recolector de residuos lo retire. No quemar basura, no solamente por el riesgo, sino que también es altamente tóxico porque se queman plásticos, goma. Y la posibilidad de propagación del incendio cuando hay viento sonda es muy grande. Y cuando hay viento sonda también hay baja humedad relativa en el ambiente, con lo cual hay mucha sequedad. Hoy vimos una gran helada en distintos puntos de la ciudad, con lo cual va perdiendo fuerza la vegetación y va quedando propicia, claro, a los incendios. Así que le pedimos a la población que no hagan quemas de ningún tipo, no hagan ni quema controlada, ni quema de basura, ni quema de hoja. Fundamentalmente en la zona de los cerros venimos trabajando junto con el equipo de Defensa Civil de la provincia, una acción impartida por el ministro de Seguridad, Eduardo Silvester, con todos los organismos, bomberos de la policía, cuerpos de bomberos voluntarios, Martín Miguel de Güemes, la Brigada Solidaria, policía y la sección novena, la comisaría novena, que es la que tiene jurisdicción acá en el cerro, también está haciendo un trabajo de patrullaje, y bueno, los guardabosques van a estar atentos, y nosotros desde el área de prevención y emergencia hemos dispuesto el refuerzo del turno de la tarde, que es el horario crítico, entre las 13 y las 19 horas, y a partir de esos momentos nosotros tenemos un refuerzo de un equipo que está trabajando especializado en la lucha contra incendios, capacitándose en conjunto por el Plan Nacional de Manejo del Fuego, dictado por Defensa Civil. Entonces estos operadores son los que darían la primera respuesta y están capacitados para responder y para acoplarse a todo el equipo de respuesta que tiene la ciudad. Ahora, Gastón, se están pronosticando en cierta forma vientos de 100 kilómetros por hora y temperaturas de 30 grados, ¿no? Esto en relación a lo que pasó el año pasado es más o menos similar. ¿Existe la posibilidad, por lo menos en términos climáticos, de que se dé esta misma situación? Sí, la probabilidad existe, es baja la probabilidad que se dé ese fenómeno con esas características. Es muy similar, tuvimos el año pasado 34 grados de temperatura, 0% de humedad relativa en el ambiente y tuvimos ráfagas de hasta 140. Se puede dar, es poco probable. Como te decía, el fenómeno meteorológico para ingresar a la ciudad, a la provincia, tiene que darse a partir de una baja en la presión atmosférica que no se ha dado aún y no está pronosticada, así que bueno, pero la probabilidad existe y ante esto tenemos que estar en estado de alerta, tenemos que saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no debemos hacer, y de ocurrir, bueno, le pedimos a la población que recuerde las medidas que siempre brindamos y que sea colaborativa también al momento de
que circulen en la ciudad los vehículos de emergencia, ¿no? Que cuando suena una sirena se hagan a un costado y le den el paso, ¿no? Ahora, recordando lo que pasó el año pasado, hubo focos ígneos aquí en el Cerro San Bernardo y en el Cerro 20 de Febrero también. Tiene que ver con un pequeño fuego que una persona viene, prende ya sea un cigarrillo o cualquier otro tipo de cosa que se propaga luego, o directamente el foco ígneo se genera a raíz de este viento sonda. Sí, la verdad que es la primera hipótesis que vos dijiste, Nico, tiene que ver con que había quedado aparentemente una pequeña fogatita mal apagada en la zona posterior al Hospital San Bernardo, una pequeña fogata mal apagada y bueno, se desarrolló producto del viento y comenzó este incendio que es un incendio que va de manera subterránea, quemando el mantillo por abajo, va por superficie y también por copa de árbol, así que es bastante rápida la propagación y esa fue la razón por la cual también el producto del viento que levantó una polvareda y una ceniza de hasta 100 metros de altura, cayó en el Cerro 20 de Febrero y también lo comenzó a quemar. La subida al Cerro San Bernardo estaba cortada en 8 tramos, estaba interrumpida en 8 tramos, mucha gente dice, ¿y por qué no sacaron agua de arriba? Bueno, no se podía, estaba cortado el camino en 8 tramos, hasta con postes de energía eléctrica y árboles cayendo sobre la calzada. Se trabajó fuertemente desde la lucha desde abajo del cerro y se hizo mucho el trabajo para apagar el incendio y hacer barreras cortafuegos para que no siga propagándose. Por suerte no tuvimos que lamentar víctimas en la ciudad capital y esto es importante para nosotros, pero sí algunos daños materiales, con lo cual hay que llamar a la conciencia de la población. Y ni hablar del daño ecológico, que aún vemos que el proceso de remediación no está consolidado. Un proceso de remediación en cerro lleva aproximadamente 5 años. Así que recién vamos por el primer año, la primera etapa, se han hecho algunos esfuerzos de reforestación, pero no alcanza, vamos a seguir trabajando en que el proceso de remediación pueda dar sus frutos y poder tener un cerro como la ciudad de Salta se lo merece. Gastón. Sí, Pancho. ¿Cómo andás? Gusto saludarte, Francisco Sagristá te habla. ¿Cómo te va? Consultarte y sacándote un poco también de este tema, por los diferentes simulacros que se están realizando en nuestra ciudad. Esto es para capacitar también un poco a la gente en situaciones de emergencia. ¿Qué se puede dar? Porque esta mañana se hizo uno, si mal no entiendo. Sí, alrededor de las 8:30 en el supermercado de la calle Florida se realizó un nuevo ejercicio de los 38 ejercicios de simulacro que tenemos planteados en la ciudad. En la reunión que se hizo en la Cámara de Comercio, trabajamos en conjunto con la División de Seguridad Urbana de la Policía, de la provincia, bomberos de la policía, bomberos voluntarios, el SAMEC, la División de Seguridad Vial, Tránsito, en fin, todos los organismos de respuesta ante emergencia. Acá trabajamos en 2 aspectos, Francisco. Por un lado, comprobar el plan de emergencia y de seguridad que tiene que tener cada comercio con estas características, que aprendan los brigadistas cuál es su rol, que lo puedan practicar, que lo puedan ensayar, el paso a paso, desde que se dispara la alarma, la posición de autoprotección si es un sismo, la evacuación directa si es una amenaza de bomba o la hipótesis de incendio, cómo conducir a la gente que está dentro del supermercado comprando con el carrito en la mano hacia la vía de evacuación que esté liberada, las salidas de emergencia más próximas, el punto de reunión que verificamos que sea el correcto, que cuando salgan al punto de reunión realizan las acciones que tienen que hacer, por ejemplo, llevar el botiquín, hacer un recuento del personal que no haya quedado nadie adentro, dar seguridad en la escena y esperar al servicio médico que tienen que tener, la cobertura médica y obviamente a los distintos organismos de respuesta ante emergencia. Gastón, también, te saluda Pablo Rivadavia. Una consulta sí, con Pablo, respecto al Cerro San Bernardo. Vos decías que esto va a tomar que se recupere todo el cerro 5 años aproximadamente. Ante un nuevo viento sonda, ¿está vulnerable entonces nuevamente el cerro? Sí, peligra. El proceso de remediación, no solamente del cerro, sino en general, se habla de los 5 años. Sí, está vulnerable en el sentido de que debe reconstituirse nuevamente mucha o gran parte de la cubierta vegetal que se ha perdido. Obviamente esta cubierta vegetal se protege por las copas de los árboles. Lo que sí no ha sido tan removida este verano porque no han habido grandes lluvias. Sí hubo momentos de mucha precipitación, pero fue dentro de todo la normal, con lo cual no se ha removido mucha masa orgánica, así que lo importante saber es que sí, obviamente se continúa el riesgo ecológico, pero bueno, creemos que no vamos a apelar a la conciencia de la ciudadanía y
y en breve vamos a continuar con las tareas de remediación y la reforestación. Ahora, Gastón, para tener un poco en cuenta, ¿no? ¿Hay indicios de que viene un viento sonda? Por ejemplo, es una persona para darse cuenta que está cerca, porque todavía, si bien está pronosticado, bueno, faltaba justamente eso que vos decías, ¿no? El tema de la presión atmosférica. ¿Cómo uno va dándose cuenta que estamos ante la presencia o cercanos a un viento sonda? Sí, en principio obviamente el cambio de la temperatura se eleva rápidamente de manera brusca e importante la temperatura, estamos hablando de arriba de los 28 o 30 grados, entonces es el primer alerta de que puede llegar a venir un viento. Segundo, va a estar despejado, prácticamente sin nubes, y tercero, ya el viento mismo que empieza a dar sus primeras ráfagas, ¿no? Y esto hace que la gente tenga que tomar las precauciones. Si estamos en la casa, cerrar puertas y ventanas, si hay problemas en las vías respiratorias, cubrirse con protección para los ojos, boca, nariz, barbijo, no salir a colgar ni descolgar ropa, ya en ese momento no fijar techos, ya en ese momento no se puede hacer. Si están en la vía pública, tratar de protegerse bajo algún techo firme, no bajo las copas de los árboles ni menos a la intemperie, siempre ir con la vista hacia arriba mirando que puede haber cosas volando. A los comerciantes les pedimos que apenas empiezan a tener esta sensación, que saquen sombrillas, mesas y sillas, que son los que realmente... Los carteles también, sí, ¿no? La cartelería que está en vía pública también, porque eso puede generar lesiones. Y a los conductores ir con precaución por las rutas, por las avenidas, porque puede caer algo, entonces lo importante es ir con una reducción de velocidad, muy atentos, y fundamentalmente, como te decía, no realizar trabajos en altura. Está totalmente desestimado eso, porque puede generar un grave riesgo, ¿no? Para el Gastón, sobre todo, que Nico, está ahí trabajando siempre a la altura. Sí, Pablo. Una consulta, bueno, ante esta probabilidad de vientos ondas, ¿cuáles serían las zonas o barrios de la ciudad que son más susceptibles ante esta situación? Y las zonas vulnerables son aquellas donde las construcciones son precarias. Hablamos de algunos barrios de periferia, zona norte, 17 de octubre, Patricia Heyman, zona sudeste, algunos barrios, la zona oeste también. Depende cómo entra el viento. En esta oportunidad aparentemente vendría del norte y del oeste, con lo cual el primer impacto podría ser en el oeste, pero es todo vulnerable producto que tenemos una ciudad bastante arbolada, y el riesgo obviamente tiene que ver con el viento y la vulnerabilidad, con la precariedad con la que están construidas algunas viviendas, y esto hace que nosotros fácilmente a ojo de vista podamos determinar cuáles son las zonas de mayor riesgo, como te decía, en algunos barrios de la periferia, algunos barrios que estamos habitualmente trabajando por cuestiones de inundaciones, como ser la zona sudeste, la oeste y también algunos barrios de la zona norte, pero en general el riesgo es para toda la ciudad. Gastón, el viento sonda del año pasado sirvió para estar un poco más preparado, en este caso para este año, porque bueno, hubo algunos organismos que el año pasado no contaban con algunas herramientas, con el caso de bomberos, por ejemplo, que bueno, no contaba con algunas herramientas. ¿Hoy se está más preparado, se está más prevenido por lo menos? Sí, la verdad es que no sé si no contaban con los elementos, fueron, como te decía, 100 focos en simultáneo. Siempre vamos a pretender estar más preparados, a tener más equipamiento. Lo que se vio es un muy buen trabajo en equipo, que esto hay que destacarlo también. Obviamente la lucha contra un incendio forestal en el cerro se complicó por esto que te decía. El camino estaba cortado en 8 tramos. Generalmente nosotros atacamos el incendio desde arriba también, y eso nos imposibilitó hacerlo. Generalmente utilizamos los medios aéreos, tanto avión como helicóptero de hidrante, y el hecho del fuerte viento sonda nos impidió hacerlo. En fin, en algunos casos se vio más voluntad que tecnicismo, pero bueno, la idea era aplicar todo el recurso humano que se tenía, se vio... y en técnicas de lucha contra incendio nosotros usamos un chicote, que es muy similar a una rama con hojas húmedas, así que el trabajo estaba bastante bien encaminado. Obviamente siempre vamos a exigir y pedir más capacitación, y por eso más capacitación y más entrenamiento y más recursos
Por eso Defensa Civil ha conseguido 2 equipos más de lucha contra incendio, el Plan Nacional de Manejo de Fuego. Es un trabajo que está encarando muy bien Víctor Lacastro, continuador del trabajo de Gustavo Paul. Y bueno, el Ministerio de Seguridad le está poniendo mucho énfasis en eso, y como te decía, nosotros hemos preparado también un equipo y hemos reforzado un turno, así que todo sirve como experiencia y para capacitarse y entrenarse mejor para próximos eventos. Bien. Bueno, Nico, ha sido muy amable Gastón Galíndez, le agradecemos por su tiempo, ya le hemos robado mucho en la mañana de hoy, así que agradecerle por los conceptos. Sí, ¿quería agregar algo más? Sí, Nico, Francisco, Pablo, déjenme que les diga algo que me quedó de los simulacros. A la población en general, permítanme y ustedes ayúdennos, que son nuestros socios estratégicos en esto, colaboración cuando escuchan la alarma, cuando sienten la voz de un líder, un brigadista que le pide colaboración en los simulacros. Esto nos sirve a todos. Aprender nosotros qué tenemos que hacer. El riesgo es no saber, como dice la frase que nosotros tenemos. Y ante esto es importante que el vecino, que el ciudadano, que el cliente que está haciendo la compra, todavía nos quedan más de 20 supermercados, que sean colaborativos, porque tenemos ejercicios de las 8 de la mañana, a las 10, a las 14, a las 15, a las 16, a las 18, a las 19. Tratamos de abarcar todos los horarios para ver cuál es el comportamiento de la distinta población. Que se tome con seriedad, ¿no? Sí, sí, por favor, con seriedad y con buena predisposición. Muy bien. Bueno, gracias Gastón. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Nico, muy amable, súper completo. Bueno, será entonces hasta cuando ustedes lo dispongan y bueno, nos reencontraremos ya enseguida, nada más. Hasta luego. Dale, Bueno, perfecto. listo.